¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El sábado 8 de noviembre se conmemoró el Día Mundial del Urbanismo. Hace poco más de un mes fue aprobada la Ley General de Urbanismo y Construcciones que fortalece la planificación urbana, orientada a mejorar la planificación territorial, reforzar la seguridad y accesibilidad de los espacios públicos y establecer nuevos estándares en materia de desarrollo urbano. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes en esta materia para Chile en el último tiempo? Vamos a conversar con Álvaro Farrú, docente de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, Álvaro, a ver, partamos primero con, yo dije así como a grandes rasgos, no sé si está bien o mal, el tema de lo que es el urbanismo. Conversemos sobre eso, ¿por qué no partimos por ahí? ¿Qué es el urbanismo? Bueno, el urbanismo es esencialmente una disciplina que nace desde la arquitectura, lógicamente, eh, que es la que se encarga en cierta medida de separar la relación entre edificios y ciudad, ¿no es cierto? La ciudad está compuesta de edificios, pero no solamente de edificios, no solamente de objetos, está compuesta también de trazados viales, que son las calles, y de espacios, digamos, de diversa índole, que son las plazas y también de ciertos accidentes geográficos. Entonces, lo que hace el urbanismo particularmente es dedicarse a ordenar, planificar y pensar la ciudad y establecer la relación entre el objeto construido, vamos a decir, que es el edificio, y el espacio público, ¿no es cierto?, que es el de todos, porque el objeto construido puede ser de una persona, pero esa persona está inserta dentro de un espacio público que nos pertenece a todos. Eso es esencialmente, digamos, a grosso modo. Oye, ¿y cómo se hace el tema de, el urbanismo? Porque, a ver, cuando hablamos de urbanizar un lugar, decimos a lo mejor vamos a ir a un X lugar donde está absolutamente desierto y entonces se trazan las vías, etcétera, para dónde va a ir la cosa industrial, para dónde va a ir la cosa vivienda, el tema, no sé, de oficinas, etcétera. Eh, y es re fácil, pues, porque ya está, o tú armas el tema, digo yo re fácil, pero armas el tema y dices, aquí voy a hacer esta población, aquí voy a hacer unas placitas, pero cuando ya la cuestión está armada, las calles son estrechas y entonces tenemos que avanzar con respecto de la parte vial, respecto de las nuevas poblaciones, etcétera. ¿Cómo se hace ahí? Bueno, lo que pasa es que la ciudad es un ente súper dinámico, o sea, y tú lo vives día a día, ¿no es cierto? Uno se traslada por la ciudad y va viendo barrios que iba cuando era chico y cómo han cambiado, ¿no es cierto? Es un sistema muy, muy dinámico porque hay demasiados elementos y demasiadas variables que influyen en eso, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la vida de las personas. Obviamente, claro, esto nace a partir digamos, cuando la humanidad está establecida en un cierto territorio y tiene que ordenar ese territorio para hacerlo más amable a su propia vida, ¿no es cierto? A su propio sistema de vida, ¿no es cierto? Un territorio que en algún minuto fue hostil, después yo lo adecuo, lo amalgamo, lo ordeno y lo hago mucho más amable a mi sistema de vida. Entonces, como dices tú, cuando eso ya ocurre, cuando ya hay de alguna manera reglas claras, para eso existe la normativa, en cierta medida, ¿no es cierto? El urbanismo y la ciudad, el crecimiento, el desarrollo de la ciudad se va rigiendo, así como de los mismos edificios se van rigiendo, como decías tú, por la ley de urbanismo y construcciones, la ley general, y por la ordenanza de esa ley, que es la que nosotros los arquitectos utilizamos cada vez que tenemos que diseñar un edificio. Entonces, cuando ya hay un lugar que está de alguna manera establecido y que tiene ciertas normas, y hay presión de distintos grupos, porque la presión inmobiliaria, la presión política, la presión social, etcétera, lo que hay que hacer es coordinar eso, ordenarlo y tratar de buscar el bien común, que se supone que es el objetivo, digamos, primordial de toda sociedad. Oye, eso me imagino que en la práctica es re difícil de llevar, porque como dices tú, las presiones por todos lados, no, el hecho, por ejemplo, hemos visto en varias ocasiones que hay una fábrica que empieza a molestar. Pero ¿qué fue primero, la fábrica o la población, digamos, que se está, Sí, sí, que se eso está, pasa. Por ejemplo, hay casos emblemáticos, yo te diría el aeródromo de Tobalaba, un por caso ejemplo? emblemático.
Hace poco estuvo la discusión sobre el estadio de la Universidad Católica, el Claro Arena. Claro, hay muchas veces que hay un, digamos, hay un edificio o hay un espacio que llegó antes y entonces se empieza a insertar población, ¿no es cierto?, residencia, y después esa residencia se extiende y entonces empieza a cuestionar el espacio precedente. Eso se da mucho. Por eso lo que se hace, digamos, hay un organismo digamos, de planificación territorial que es el famoso plan regulador comunal, ¿no es cierto? El plan regulador comunal, que cada comuna lo define y que trajo tantos problemas no tenerlo en Estación Central, ¿no es cierto? Y ahí aparecieron edificios de cualquier altura, ¿no es cierto? La altura sin regulación y que se denominan hoy los guetos verticales. Eso es cuando no hay un plan regulador, cuando no hay leyes claras, cuando no hay normativa, obviamente opera, digamos, la ley de la selva, la ley de más fuerte, y quedamos, digamos, ahí al arbitrio de cada uno. Entonces, el plan regulador lo que hace es tratar de ir ordenando eso, entonces definir, por ejemplo, qué zonas tú defines a través de lo que se llaman los usos de suelo. Entonces tú dices, mira, esta es una zona industrial y por lo tanto si es una zona industrial, ese es un uso de suelo, ¿no es cierto? El uso de suelo es industrial y podrá tener equipamiento deportivo o podrá tener algún equipamiento educacional, etcétera, pero a lo mejor no hay vivienda y viceversa, hay una zona donde hay vivienda, entonces no puede tener equipamiento industrial, no puede tener comercio, etcétera. Entonces tú vas ordenando el territorio a partir de sus usos y obviamente esos usos tienen un impacto sobre el territorio, ¿no es cierto? No es lo mismo tener digamos, un paño industrial que tener un paño para viviendas de pequeña escala, ¿cierto? Ahí opera otra variable que es la densidad. La densidad establece cuántos habitantes pueden vivir por hectárea, ¿no es cierto? Y va a definir también las alturas. Y las alturas a su vez van a generar conos de sombra y van a afectar al vecino, etcétera. Entonces es un sistema intercomunicado, es una trenza bastante compleja que se va definiendo, como digo, a partir del plan regulador. Lo Barnechea acaba de sacar su plan regulador, ¿no es cierto? Lo acaban de aprobar ya y eso después va, digamos, la Seremi Vivienda, la Contraloría, digamos, se toma razón, etcétera. Entonces ahí se empieza a aplicar. Oye, esos planes reguladores que dices tú, que son municipales, tengo entendido, ¿no? Son Sí, por sí, cada son municipales, comuna, pero ¿no? hay un plan común que es por ¿General? ejemplo, Santiago está el plan regulador, sí, está el plan regulador de Santiago, ¿no es cierto? Que es el que regula ciertas cosas que no están incluidas en los planes reguladores o que de alguna manera vela por una cuestión global, entendiendo que cada comuna no puede ser un feudo, digamos, y que pasáis como que cambiáis en una línea imaginaria y te cambian, ¿no es cierto?, todas las normas. Entonces hay un plan regulador de Santiago. Hay uno general de la región metropolitana, Sí. en buenas cuentas, Sí, sí, y, que se y uno, llama Plan Regulador Metropolitano de Santiago. ya, y cada municipio tiene entonces la potestad de poder hacer dentro de algunos cambios, ¿no? Porque Claro, esos planes reguladores hay algunos que habían quedado súper atrasados. Por ejemplo, sí, lo que tú ponías recién de la estación central, ¿no? Que eran del año La Pera, suponiendo que el año La Pera es muy antiguo. Eh, y me imagino que otras municipalidades tampoco se habían puesto muy al día y empezaron de a poco a ver, y en esos cambios, al haber esos cambios, lo antiguo quedó obsoleto. ¿Cómo llegan a un cierto acuerdo ahí con eso? claro, lo que pasa es que tú trabajas sobre la preexistencia. Miren, o sea, tú sabes que, no sé, en el centro de Santiago, el centro histórico, tú tienes una preexistencia y esa preexistencia, digamos, partimos de la base de que la vamos a respetar, ¿no es cierto? Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra construcción como sociedad y como nación y por lo tanto esa preexistencia tenemos que respetarla. Entonces lo que tú vas haciendo, entendiendo que la ciudad, como decía yo, es un ente dinámico y que va cambiando en el tiempo y tiene que ir creciendo y tiene que ir modificándose, yo tengo que ver cómo voy adecuando y ajustando la preexistencia con lo contemporáneo, ¿no es cierto? O sea, tradición y modernidad, podríamos decir, que tienen que ir estableciendo un lenguaje más o menos dialéctico, ¿no es cierto? Un diálogo entre ambos. Entonces, lo que van haciendo los planes reguladores es estableciendo zonas, por ejemplo, zonas de conservación, inmuebles históricos, zonas donde hay monumentos nacionales, zonas típicas. Hay distintas denominaciones que se establecen dentro del plan regulador y hay paños, digamos, zonas del territorio que van quedando para
efectos de desarrollar nueva arquitectura, nuevas plazas, parques, etcétera. ¿Te fijas? Pero claro, lo más complejo ahí son como las costuras. ¿Te fijas? Los bordes donde se topa una comuna con otra, donde se topa una zona típica con una zona nueva. Claro, eso es lo complejo, porque es un sistema, es como un organismo al final la ciudad, po, un organismo vivo. Claro que sí, y este organismo vivo, esto que va evolucionando, esta expansión urbana que está sucediendo, no, nos ha ido quitando mucho, por ejemplo, el tema del suelo agrícola, ¿no? Los mejores suelos de Maipú, por ejemplo, hoy día son poblaciones habitacionales. ¿Qué pasó ahí? Es llegar y romper con lo anterior y bueno, empezar a importar las verduras? Claro, lo que pasa es que ese es un punto súper complejo. O sea, piensa todo lo que pasó con Chicureo, Lampa, Batuco, ¿te fijáis? Todas esas comunas donde tenemos los mejores suelos de la región metropolitana. Y claro, se inventó un sistema que la verdad que yo creo que no funciona demasiado, pero que ha proliferado, que es ese famoso sistema de la parcela de grado, que es esta de los 5.000 metros cuadrados, que es media hectárea, que en realidad no te permite, que la idea era que tú podías producir algo y vivir como en el campo, pero claro, al final te comiste la tierra, no produces nada, porque en 5.000 metros no produces nada. Y por otro lado, mantener 5.000 metros cuadrados es carísimo en términos de jardín, pero eso sirvió para la especulación inmobiliaria. Lamentablemente yo diría que en este sistema en que estamos hoy es un sistema donde lo que privilegiamos esencialmente es la ganancia y no necesariamente la calidad de vida. ¿Te fijas? Entonces, ahí se produjo, yo diría, desde los años 80 aproximadamente, principios de los 80 vino todo un boom de desarrollo inmobiliario, tanto de edificación en altura, que es lógico que la ciudad crezca en altura, como de crecimiento urbano. Uno de los grandes problemas que tienen las ciudades y que las ciudades europeas de alguna manera lo controlan es el crecimiento en extensión. ¿No es cierto? Entonces, y Santiago lamentablemente ha crecido en extensión. Y eso significa que no es solo que tú creces, entonces tienes una nueva comuna o tienes un nuevo sector, sino que crecen las redes de transporte. Tienes que tener equipamiento, o sea, tú no puedes hacer todo un desarrollo inmobiliario para vivienda y no tener una farmacia, no tener un CESFAM, no tener un colegio cerca. Entonces, todo eso se va comiendo, lógicamente, los terrenos agrícolas y obviamente el que tiene un predio agrícola que valía 10 pesos y ahora le están ofreciendo 1.000, lo va a vender, claramente lo va a vender. Sobre todo si tú empiezas a ser presionado por digamos, por otros desarrollos inmobiliarios alrededor, entonces que hay como una especie de isla. Eso es lo complejo de la ciudad, por eso la ciudad hay que planificarla y por eso hay que ser tan firme en eso, en tratar de manejar las leyes y las normas y velar por el bien común, que no siempre se ha hecho, lamentablemente. Oye, hay algunas personas dentro de este tema, de lo que justo lo que tú estabas diciendo recién, que hablan del urbanismo de la desigualdad, porque se ha planteado en general el tratar de revertir algunas políticas que exacerbaron la desigualdad en las ciudades, ¿no? Y se enfocan en las soluciones que promueven, no sé, un desarrollo más equitativo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, o sea, a ver, yo creo que inevitablemente se produce desigualdad en la sociedad y en la ciudad. Eso es una cuestión casi natural a los seres humanos, ¿te fijas ahí? Y yo diría que, bueno, esto parte, así fuertemente parte con la revolución industrial, ¿no es cierto? La revolución industrial hace que las ciudades crezcan, la población ya no se muere como se moría antes a partir de una serie de inventos y desarrollo, entonces empieza a haber migración campo-ciudad, bueno, eso nosotros lo vivimos más o menos en los años 50 acá en Santiago, sobre todo, entre los 40 y los 50, obviamente la ciudad empieza a verse presionada, empieza a crecer y mucha de esa gente llega sin capacitación, sin dinero, ¿no es cierto? Sin trabajo, entonces se empieza a instalar en ciertas zonas periféricas de la ciudad que son más baratas, porque el problema es que la especulación del suelo va a existir siempre, eso es inevitable, yo creo que es muy difícil eso. Obviamente se empiezan a producir zonas que, digamos, son zonas de gente más vulnerable, versus otras zonas que son zonas de gente que tiene mayor poder económico, y entonces empieza a producir una desigualdad. Yo diría que eso es mundial. Ahora,
Santiago, no sé si somos el país más desigual del mundo, como se ha tratado de instalar, no lo creo, no creo que Santiago sea la ciudad más desigual del mundo, pero sí a partir de malas políticas públicas, una de las malas políticas públicas fueron las que se utilizaron durante la dictadura en los años 70, que fue erradicar a la gente y trasladarla a la periferia de Santiago, crear comunas como La Pintana u otras como Cerro Navia, ¿te fijáis? Y empezar a llenar de vivienda esa zona, de vivienda económica, vivienda social, vivienda precaria, pero sin darle equipamiento a la gente. Entonces se fue formando una especie de cordón de gente más vulnerable, con menos capacitación, con menos educación, y que fue de alguna manera desalojada de zonas más centrales. Y se empiezan a generar lo que se llaman los epicentros, fíjate. Entonces, Santiago sí es una ciudad que está muy, digamos, desequilibrada en términos del suelo urbano, en ese sentido, definitivamente. Oye, hay algunos lugares que son como ejemplares, ¿no? De repente Mm, hay lugares, hay zonas, hay poblaciones, por ejemplo, que fueron a lo mm, mejor muy bien planificadas, en el sentido de que una cierta cantidad de casas, cada cierta cantidad de metros, una placita con juegos de niños, y están muy bien trabajadas, pero hay otras que no. Y mm. definitivamente no, es muy difícil hoy día porque habría que votar, a lo mejor no sé, expropiar algunas casas para hacer esto. Pero han surgido algunas soluciones, no sé si lo son. Quiero preguntártelo. El tema, por ejemplo, de las plazas de bolsillo, que Mm. aparecieron, yo no sé, ¿son realmente una solución ahí mientras no se haga de otra forma? Yo creo que sí, en algunos casos, mira, siempre el espacio público es bienvenido, ¿ah? O sea, siempre la posibilidad de tener un espacio comunitario es bienvenido. Creo que de los grandes problemas, que ya que estamos en una elección presidencial, nadie, o sea, todos prometen cárcel, echar a los inmigrantes y toda esta cosa, perseguir a los delincuentes, que está muy bien, pero nadie propone, digamos, atacar uno de los grandes problemas, que es el espacio público. O sea, el lugar donde la gente se reúne, donde hace comunidad, donde se protege, ¿no es cierto? Y donde puede desarrollarse también. Entonces, las plazas de bolsillo son plazas pequeñas que tienen como una función particular, pero claro, lo que hay que está bien, yo creo que está bien, pero no es una solución que sea escalable, pienso yo. A lo mejor son soluciones puntuales que pueden resultar para ciertas situaciones, pero no es una cosa escalable, 100% escalable. Sí son escalables, digamos, los parques, sí son escalables las plazas interesantes, plazas temáticas también, porque otro de los grandes problemas que tenemos que a veces entregamos espacio, entregamos una plaza, por ejemplo, pero esa plaza no tiene un uso determinado, entonces nadie la cuida, nadie la usa, es como de todos, pero de nadie, mientras que si tú entregas una plaza con equipamiento deportivo, o entregas una plaza que tenga equipamiento cultural, no sé, o qué sé yo, comercial, el comercio mueve mucho, ¿no es cierto? O sea, uno de los grandes motores de la sociedad es el comercio, y eso puede ayudar. Por ponerte un ejemplo, no sé si conoces Nueva Las Condes, que está ahí cerca del Presidente Riesco, ¿no es cierto? No hay demasiado comercio, hay algunos restaurantes, pero son oficinas particularmente. Entonces, eso se vacía después de las 7 de la tarde. No se activa ese espacio, como que muere en la noche. Entonces, si tú tienes comercio, si tú le agregas comercio barrial, por ejemplo, no estamos hablando de un mall, sino que un comercio barrio, todo eso le empieza a dar forma y eso lo haces alrededor de un espacio público, que puede ser una plaza de encuentro. Entonces, las plazas de bolsillo son bienvenidas para ciertas situaciones, pero no son una solución que tú puedas replicar demasiado. Perfecto, así como también a lo mejor el hecho de, no sé, hacer recuperación de canchas deportivas, por ejemplo, ¿no? Claro, eso de todas maneras, el deporte ayuda muchísimo. A la gente, le da otros valores, obvio que sí, sí, eso Oye, ayuda y mucho. respecto de la última polémica que hay, bueno, hay varias, pero una de ellas te la quiero plantear y es el tema del Paseo Bandera en Santiago, Mm, ¿no? Como un mm, ejemplo de que fue esta estrategia y surgió muy bonito, había unas sillas exquisitas como para, no sé, como sillas de playa, pero mm. pronto ya se transformó en cualquier cosa. Y hoy día entonces incluso se está hablando de poner un corredor por donde va a pasar micro, ¿no? Sí, La, estoy de acuerdo. el Paseo Bandera se fue a las pailas ahí, po, ¿no? Sí, pum, sí, yo creo que, mira, Paseo de Bandera fue muy interesante. Yo creo que, a ver, yo soy partidario.
sin ser un experto en planes reguladores ni transporte, pero yo soy partidario que el centro de Santiago, por lo menos las manzanas, digamos, del centro fundacional de Santiago, no debieran tener locomoción colectiva. Tú tienes metro en toda la periferia del centro, ¿no es cierto? Toda la línea de la Alameda, incluso por ahí atrás, cerca de Mapocho, y el resto es caminable. Estamos hablando de distancia de 8 cuadras, 7 cuadras, que es súper caminable, te demorarás 15 minutos, no más que eso. Entonces, no tiene mucho sentido meter buses en el centro de Santiago. Pero bueno, hay una manía con esto de meter los buses al centro de Santiago. El Paseo Bandera funcionó bien, me tocó ir durante el primer semestre bastante, caminarlo por ahí, es muy agradable. Claro, pero esto es como el sillón de Donoto, hay un problema con el paso bajo nivel, ¿no es cierto? El paso bajo nivel obviamente está pensado para automóviles. No sé si te acuerdas cuando se lanzó el Transantiago, que lo primero que pasó que una de estas grandes micros quedó atascada en el paso bajo nivel de Bandera porque no estaba pensado el alto. Entonces, obviamente dijeron, bueno, tenemos un problema, entonces en vez de atacar el problema, vendemos el sofá nomás, pues, más fácil. Entonces, eliminamos el paseo bandera, ya que tenemos un problema en el paso bajo nivel, y no le metemos cabeza, ¿no es cierto? Ya no es solo un problema de plata, es un problema de idear una solución que funcione. Oye, y Y eso respecto de es un eso mismo, sistema. ¿los urbanistas son realmente escuchados cuando esto mismo, por ejemplo, no creo que se le haya ocurrido decir, ya lo vamos a hacer, chao, listo, pasan los Sí, micros ahora, pero debe haber algún tipo de urbanista que debería sí, sí, estar hay. ahí en la oreja hablando, ¿no? ¿Son escuchados ustedes? Sí, mira, los arquitectos y urbanistas tenemos un problema nosotros en que vociferamos poco, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos tener el mismo grado de capacidad vociferante que el colegio de profesores, yo creo, o que el colegio médico, y no lo hacemos, lamentablemente no lo hacemos. Por ejemplo, yo no escuché nunca al colegio de arquitectos o a las mismas universidades, salvo contadas, digamos, excepciones, hablar mucho sobre todo el desastre que pasó en las ciudades con el estallido social, ¿te fijáis? Y que es un tema importantísimo y que tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con el desarrollo y con el respeto a la ciudad. No, en general, muchas de estas decisiones se toman o a nivel político o a nivel económico, lamentablemente. Y los urbanistas y los arquitectos tenemos mucho que decir en general, ¿cierto? Y yo creo que ahí sí hay voces importantes, hay gente que habla, hay gente que escribe, ahí se hacen seminarios. Yo creo que de a poco se ha ido instalando la idea de que es importante que algún experto, que alguien que se ha dedicado a estudiar la ciudad y las soluciones viales o las soluciones urbanas, tenga, digamos, una opinión y esa opinión sea respetada. Pero en general en Chile, yo te diría, la mayoría de las decisiones, como te digo, se toman a nivel político, muchas leyes se hacen y después se tienen que deshacer o son inaplicables. Entonces, hay poca, digamos, hay poco margen como para escuchar a los expertos porque somos un país reactivo, lamentablemente. Entonces reaccionamos a ciertos eventos en vez de planificar y ser proactivos, ¿te fijáis? Oye, tú tocaste un temazo ahí con aquello de que no se les escuchó mucho hablar de lo que pasó con el estallido social. Aquellos lugares que, por ejemplo, se quedaron sin supermercados o que no tuvieron nunca algún tipo de establecimiento comercial en alguna parte, que Claro. tienen que viajar, no sé, 2 y 3 comunas para llegar a un... así que eso creo que lo vamos a tener que conversar porque es como, da como para largo, ¿no es Sí, cierto? sí, Pero para sí, largo. no quiero dejar pasar el de preguntarte sobre los cambios que están habiendo hoy día, tanto que son viales más que nada, con respecto de, por una parte, Américo Vespucio que está haciendo este túnel, ¿no? Para pasar rápidamente, digamos, cruzar la ciudad, y por otro lado, también hablarte de la Plaza Baquedano. Ujú. Cuéntame, ¿qué opinas tú de esos dos cambios? Bueno, yo creo que, a ver, la mayoría de las ciudades tiene lo que se llama un periférico, o sea, tiene un recorrido, una circunvalación, ¿no es cierto? Que es súper importante y que va de alguna manera dándole, lo que pasa que la idea era que Américo Vespucio le daba, en cierta medida, el rango a la ciudad de crecimiento, pero claro, después creció por sobre Américo Vespucio, lamentablemente. Pero muchas ciudades lo tienen. En Europa tú tienes el periférico de París, tienes la Ringstraße en Viena, o sea, que eran los antiguos cinturones de muro, ¿no es cierto? Donde estaba el muro de las ciudades. Entonces eso es lógico y me parece bien. A ver,
ha sido desde que se hizo la costanera, digamos, incluso desde que Juan Parroquia pensó la norte-sur, esta idea de meter en trinchera o meter en túnel la carretera me parece bien para evitar las interrupciones que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Ahora, más allá del negocio que eso significa para muchas empresas, pero me parece que ayudan a descongestionar. El problema de todas esas cosas son las salidas. Más que las entradas, son las salidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Américo Vespucio Oriente, la salida por Isabel la Católica es malísima, pero realmente malísima, malísima. Entonces se provoca un cuello de botella a las 6 7 de la tarde, pero creo que es necesario que las carreteras urbanas, digamos, no estén al nivel de las calles para que no produzcan problemas, porque una de las condiciones de la carretera urbana es que hay un límite de velocidad mayor. Entonces, obviamente, si tú tienes interrupciones con semáforos, no te va a funcionar el sistema. Y lo otro de la Plaza Baquedano también me parece una buena idea, que es parte de todo un plan que ideó digamos, el gobernador Orrego, que tiene que ver con la Alameda, ¿no es cierto?, con toda la continuación de Providencia, Alameda, y recuperar ese eje, que es el eje troncal de la ciudad, la antigua Cañada, que hoy día es la Alameda. Y me parece bien que la Plaza Baquedano cambie. Ahora, yo devolvería a Baquedano ahí, pero bueno, ese ya es un tema a discutir y que se ha discutido mucho, pero sí me parece interesante que la Plaza Baquedano tenga consistencia y tenga consistencia de plaza, porque hoy día en una rotonda donde llegar al centro de esa plaza es casi imposible, ¿no es cierto? Entonces va a quedar una zona lateral hacia el río que de alguna manera se va a poder caminar. Tiene como distintas, podríamos decir, distintos estratos la plaza, y siendo el punto de partida, la unión con Providencia y el punto de partida de la Alameda. Oye, pero también ha habido mucha gente que ha reclamado porque, por ejemplo, va a ser de alguna forma una explanada Sí, muy seca, muy sin árboles, sin lugares donde sí. exista un tema de reunión. Es más bien como de pasada, o a lo mejor para hacer grandes manifestaciones. ¿Opinas lo mismo? Sí, sí, tiene esas complicaciones siempre. Lo que pasa que en general es una plaza que está metida dentro de un sistema vial de alto tráfico, entonces tampoco es tan simple como hacer una plaza así, no sé, como la Plaza Las Lilas, ¿te fijáis? O una plaza como más familiar, porque no da para eso. Yo creo que los espacios públicos tienen que ser adecuados a la escala del lugar donde están. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista me parece que más allá de que hayan árboles, no hayan árboles, si es una plaza institucional o si es una plaza verde, bueno, esto que sea una gran explanada, claro, tiene que ver con su lugar, esencialmente. Perfecto, muchas gracias Álvaro por haber estado hoy día con nosotros. Se Ah, nos terminó el tiempo. Tenemos que conversar con respecto de la planificación urbana que hubo y lo que debiera haber respecto del tema a partir del estallido social, ¿no? encantado, cuando quieras. Debiéramos Muchas gracias por la juntarnos, de todas invitación. maneras. Muchas gracias por Gracias, haber que estado esté hoy día con bien. nosotros. Gracias, chao. Le damos las gracias a Álvaro Farrú, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, por haber hablado hoy día de este tema con nosotros sobre el tema urbanístico. Muchas gracias por haber estado hoy día, señoras y señores, con nosotros en este punto de encuentro.